Por favor, te lo pedimos, Señor. A la luz de tu palabra queremos escudriñarla, Señor, y queremos no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, un pequeño rebaño, Señor, de tu pueblo. Y queremos ser agradecidos, Señor, en todo y por todo. Dispón nuestros corazones en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, mis amados. Qué gusto estar con ustedes en este miércoles frío, rico. ¿A quién le gusta el frío? 1, 2, 3, 4. Ahora sí fueron la minoría. ¿Me ayudas a prender la luz, Fer, por favor? ¿Y a quién le gusta, a quién no le gusta el frío? O sea, las dos. Ok, ¿a quién le gusta el frío? Sí, son la mayoría. ¿A quién no le gusta el frío? Sí, ganaron los de los fríos. Pero pues no hay que ser ni fríos ni calientes, no, sino todo lo contrario. Qué gusto de verdad estar en esta reunión fría. Pónganse cómodos porque el Señor nos va a hablar en esta noche. La cosa se va a poner caliente. Así que ya oramos. Quiero que me acompañen por favor al capítulo 12 del libro de los Hechos. Hemos estado ya estudiando un par de semanas, algunas semanas por allí, y quiero que el Señor hable a nuestros corazones. Hay mucho que desmenuzar de este capítulo 12 y quiero que por favor vayan abriendo sus oídos porque Dios quiere hablarnos, y mucho de lo que vamos a analizar, de lo que sucedió quizá por allá con Pedro, ¿qué podemos tomar nosotros? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos tomar de parte de Dios? Que yo sé que va a ser mucho. Saben, hay muchos versículos o capítulos de la Biblia que muchos podrían decir, esto como que no le entiendo por dónde va el Señor, cómo es que se escribió o qué puedo tomar de ello. Yo no sé si a ti también te pasó que escudriñando y leyendo decías, bueno, me lo salto por ahí de Levítico, de Números, de Deuteronomio, pues me voy saltando por ahí las genealogías, y qué tiene que ver conmigo. O fui el único que en las veces que lo leí decía, híjole, como que me lo salto a lo mejor, o lo leía pero rapidito. Pero en todo momento el Señor nos puede hablar. Así que Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Por ahí algunas traducciones habla de Santiago, y dos de las mías que tuve en casita, que estuve por ahí comparando, decían Santiago, pero 4 decían Jacobo. Es lo mismo, no se preocupen. Dice así, vamos a dar lectura por favor. Y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿A cuántos grupos? ¿Y cuántos soldados tenía cada grupo? Entonces, ¿cuántos eran? Wow, si están poniendo atención, eran 16, porque eran 4 grupos de 4 soldados, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En el capítulo 12 nos narra la oposición de la iglesia naciente que tenían de parte de los gobernantes de Jerusalén y de sus alrededores. Podemos también sacar enseñanza
muy importante, aún para nuestra vida, aún para este tiempo. Aún en medio de las pruebas más duras y en los momentos más críticos de nuestra vida cristiana, nunca nos deja solos, y como nos narra o como acabamos de leer, de manera extraordinaria, el Señor siempre nos da la salida y la victoria, como lo veremos en esta historia. En aquel mismo tiempo, entonces, en el versículo 1, dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, para sacrificarlos. Por eso decía. Gracias. ¿Y por qué? ¿Era una tradición? No. Pero le había pegado, de alguna manera ya le había dado al pueblo lo que quería y vio que les agradó. Y entonces dijo: caray, si sí les gustó al pueblo, a lo mejor para ganar rating, podríamos decir ahora, pues ¿qué les parece si hacemos lo mismo con alguien más? ¿Y qué creen? Vamos adelante. Herodes no solo era un nombre de un rey. Herodes no solo era el nombre de un rey, era el nombre de una familia de reyes. ¿Cómo se llamaban? Los Herodes. Vamos a ver si es cierto que se llamaban los Herodes. Era una familia idumea. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Idumea. Gracias, hermana Vicky, usted sí está cooperando en esta noche. Tiene 10. Le vamos a poner su estrellita en esta noche. ¿Alguien había escuchado la palabra idumea? Sí, 2, 3. Los demás no lo habíamos escuchado. Fíjense de dónde viene. Dice, es decir, eran descendientes de los edomitas, ¿no? Descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Eran parientes cercanos, pero los edomitas no tenían buenas relaciones con los judíos. Nos vamos adentrando un poquito en el contexto. Entonces, Herodes, digamos que ya habían unas 3 generaciones de Herodes. Y vamos a ver más adelante quiénes eran esos Herodes. ¿Seguimos? En este Herodes era el nieto de Herodes el Grande, que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando nació Jesús. ¿Recuerdan aquella matanza que se dio? Pues este Herodes fue el que mandó a matar a aquellos niños menores de 2 años. Y era hijo de Herodes Antipas, que fue quien le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, ¿cuántos Herodes llevamos? 2, 3, ¿quién da más? ¿Seguimos? ¿Quién fue el que mandó entonces a cortar la cabeza de Juan el Bautista? Y este Herodes, de quien nos habla el capítulo 12 de Hechos, se le llama Herodes Agripa I. No es que tenía gripa, pero es Herodes Agripa. Y este es así como se le conoce. Como podemos ver, en esta familia siempre fue muy utilizada por el enemigo. Desde el primer Herodes, cuando los niños, desde el segundo Herodes, cuando Juan el Bautista, y el tercer Herodes, Agripa. Y vamos a ver cómo es que el diablo también lo usó para ello. Como podemos ver también, esa familia siempre dañó al pueblo de Dios. Como no eran personas queridas por los judíos por ser idumeos, descendientes de los edomitas, Herodes trató de quitar o hacer el mal a aquellos judíos, a los cristianos más reconocidos de esa época. Vamos por favor al versículo 2 y dice: y mató a espada, ¿a quién? Santiago, a Jacobo, hermano de Juan.
El número 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos. O sea, dijo chicle y pega, y sí pegó en la primera, y en la segunda a lo mejor y vuelve a pegar. Procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Aquí debemos tener bien en claro, mi hermano amado, que Satanás tiene la mira telescópica puesta en los que son cabeza. Ahora sí puedes repetir conmigo: cabeza. Fíjense qué importante. Alguien dijo por allí en alguna ocasión: bueno, sí, el enemigo se va sobre los pequeños, sobre los enfermos, sobre los apartados, sobre los débiles, los distraídos, pero también se va sobre la cabeza. Es decir, que si derrumba o tumba en nuestro léxico a la cabeza, seguramente de ahí para abajo empieza a desmoronarse. Si alguien pudiera pensar, ¿cómo podría el enemigo dañar a esta congregación? De muchas maneras. Una de ellas, y creo que es la más importante, en la cual el enemigo no ha podido, y para eso se necesitan sus oraciones, lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, es sobre la autoridad, es sobre sus pastores. Y les voy a contar algo acá entre nos, que no se enteren los que están en línea. Por eso es tan importante la oración. Perseverar en la oración es bien importante. Y sé que cada uno de ustedes lo hace de manera personal, en sus devocionales, en sus tiempos de oración. Y les vamos a pedir: no lo dejen de hacer. Porque cuando el enemigo sabe que ataca a la cabeza, a la autoridad de la congregación, lo demás se va disipando hacia abajo. Pero el secreto que les iba a decir es que no ha podido, y se va de inmediato con las familias, o con el matrimonio, o con los hijos de los pastores. Por eso es que hay que estar entendidos de los tiempos. Y es ahí cuando uno empieza quizá a reconocer y ve que cuando está discutiendo con el esposo o con la esposa, yo estoy seguro que más de dos hemos dicho: ese es el enemigo, el que quiere robar, matar y destruir. ¿Alguien también lo ha pensado en algún momento, cuando ya están ahí en el calor y en la discusión y dicen: a ver, momento, pareciera que es el enemigo, el diablo, y el otro se queda: wow, es verdad? Y cuando no lo hace con los pastores, sabe el punto débil de los pastores, que es la familia, que es la esposa. Y cuando va y empieza a meter su cuchara, bueno, creo que así se dice, ¿no? No sé por qué, pero así se dice. Cuando empieza a meter su cuchara ahí con la esposa y en el matrimonio, y tampoco puede, ¿qué creen que va a pasar? Se va contra los hijos. Es decir, que el enemigo quiere derrumbar a la congregación, a la iglesia de Dios, pero no es algo nuevo. Lo acabamos de leer desde los judíos, desde aquella época, mi hermano. No es algo nuevo. ¿Saben? Siempre he dicho cómo el enemigo no es ni creativo. ¿Está bien dicho? No es creativo el enemigo. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo sigue repitiendo hasta nuestros días. ¿Y qué creen? Que seguimos cayendo igual que Adán y Eva. Pareciera que ese examen que ya hemos estudiado durante mucho tiempo se nos viene aplicando de parte del enemigo como un examen, lo quiero citar, y seguimos estando reprobados. Pero usted y yo, llenos del Espíritu, podemos aprobarlo. O sea, con el poder de Dios en nuestras vidas, que ya está Dios en nuestro ser,
Sí se puede, porque en Cristo somos, sí se la saben, pero del dicho al hecho, ahí es en donde cojeamos. Entonces, Él sabe por dónde destruir y primero se va sobre la cabeza. El rebaño de Dios queda indefenso. Por favor, acompáñenme a Mateo 26:31. Vamos a ver qué tiene que ver Mateo con lo que estoy citando, por favor. 26:31. Y dice así, me voy a esperar para que todos ustedes lo tengan por ahí. Dice así: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Tendrá que ver con lo que estoy citando? ¿Sí tiene que ver o no tiene que ver, mi hermano? Yo creo que sí tiene que ver. Hay que estar entonces entendidos que cuando viene el enemigo con el matrimonio, decía mi abuelita, en alguien debe caber la prudencia. Y la pregunta es: ¿en quién? En el más espiritual. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien es creyente y ya es nacido de nuevo y quizá la pareja no? Tienes mucho que hacer. Si dices, no, pues no hay nada que hacer, no, estás equivocado, estás equivocada. Necesitas doblar tus rodillas y orar. Lo vimos en el capítulo 10, cómo estaban ambos. ¿Recuerdan? Cornelio y Pedro, ¿qué estaban haciendo? Orando. Y dice que oraban de continuo o siempre. En otras versiones lo dice. Pero ¿qué debemos hacer usted y yo cuando estamos viendo el conflicto y ya dijimos, uno sí es creyente y el otro no? Orar. Y cuando los dos son creyentes y le están creyendo al enemigo, ¿qué debemos hacer? Identificar. ¿Sabes qué? No es una guerra campal, estás luchando en contra de tu propio ejército. O sea, son del mismo bando, decíamos en la secund. Somos del mismo bando y ahí estamos peleando. Por eso es que hay que identificar que cuando tu esposa se te ponga al brinco, ores, la bendigas y la ames y trates de identificar que no es la persona, es el enemigo quien quiere meterse en ese momento en tu matrimonio. De inmediato, si tú lo identificas, podrás ponerle al enemigo un alto, un hasta aquí. Jacobo y Pedro eran de los apóstoles más reconocidos en Jerusalén. Jacobo era hermano de Juan, y junto con Pedro eran los discípulos más allegados a nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al número 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿A quién le puso en la cárcel? A Pedro. ¿Quién le puso a Pedro en la cárcel? Herodes Agripa, 1, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba siendo custodiado por ¿cuántos eran en total? Doble estrellita, hermana Vicky, 16 soldados, y apresarlo al pueblo después de la Pascua. Es decir, pensaba ejecutarlo frente a todos después de esta fiesta. Vamos al versículo 5, por favor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por la vida de Pedro. ¿Vieron qué versículo clave e importante en la vida del creyente? Nuevamente volvemos a encontrar en esos capítulos 10, 11 y 12 cómo permanecían en oración. Les voy a decir algo con todo mi corazón. Cuando yo era pequeñito, aquí había un grupo de hermanas que a las 6 de la mañana estaban con las rodillas en este lugar. Poco a poco, conforme ha pasado el tiempo,
Quizá las generaciones hemos sido más conchas. ¿Lo escucharon bien? No somos quien para juzgar a nadie, pero como autoridades es invitar al pueblo. Si estamos entendidos de los tiempos y sabemos que los tiempos son, el tiempo se acerca, el tiempo final ya estamos viviéndolo, ¿qué cree usted y yo que deberíamos estar haciendo fervientemente? Seguir en oración. Es decir, que es mi responsabilidad como papá hacer que mis hijos aprendan la oración. Sí. ¿Es mi responsabilidad o de los pastores hacer que la congregación permanezca en oración? Sí. ¿Y es responsabilidad de ustedes como Grey seguir en oración? Porque hay mucho que orar. De pequeño yo me aburría. Mi mamá permanecía durante horas con sus rodillas en el piso. Y yo lo único que me acuerdo es que era muy china, y lo único que le hacía con mi dedo eran chinos. Y así me la pasaba. Las horas que ella estaba y ya le hacía un cairel y luego el otro y le decía, ya mamá, ya me cansé. Ni me pelaba. Porque esto era antes del desayuno. Mis hermanos se iban a la escuela, pero me dejaban ahí mi botana. Y bueno, tenía que aprovechar porque si no se echaba a perder la leche. Y sí me desayunaba sus licuados. Pero puedo decir que la constancia, la perseverancia, el ejemplo, surgió efecto. ¿Qué de lo que hacemos como congregación es un ejemplo para los demás? No me lo digas, porque puede ser para bien o para mal. Si es para mal, cuidado. Tengamos cuidado porque somos un ejemplo. Si es para bien, gloria a Dios. Quizás si nos remontamos a unos 2 años atrás, este lugar podríamos decir que teníamos 100, 90, 100. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Orad sin cesar. ¿Por qué está escrito en la palabra? ¿Por qué nos lo dice una y otra vez? ¿Por qué ahorita mismo lo estamos escudriñando en el versículo 5? Porque estaba la iglesia orando, estaba de rodillas. Algo iba a suceder. Algo iba a pasar. ¿Continuamos? Pero la iglesia comenzó a hacer lo único que podía y debía hacer: orar sin cesar. Así que podemos sacar una verdad espiritual para aplicarla a nuestra vida cuando estamos pasando por la prueba. Este texto, si lo quieren por ahí agregar, dice: lo espiritual transforma lo material. Les voy a dar chance para los que les gusta escribir. Lo espiritual transforma lo material. Y lo espiritual se gobierna por medio de la oración. Otra vez hice así porque no es un sube y baja, pero lo espiritual se controla por medio de la oración. Quiere decir que nosotros podemos desatar el poder del Espíritu y el poder de Dios a través de la oración. ¿Qué piensa? ¿Por qué amén? ¿Por qué sí? Que no, Dios es soberano y si Él quiere y le place puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. No importa si oremos o no, porque esas son las cuestiones que al menos yo sí durante muchas veces me pregunté. Yo no sé usted. Sí, pero es conforme a su propósito. Porque si no está en su voluntad, por eso es orar. Hay algunos ahorita me acordé porque dice la Biblia, hay algunos que oran o piden mal y no les dan, piden que no. Por eso me reí, porque eso me lo aprendí de memoria cuando era chiquito. Pero ¿saben qué? Y por eso se me quedó mal. Muchos de nosotros oramos mal. Oramos para nuestra egoísta y cochina posición. Pero Dios quiere que oremos
conforme a su voluntad. En una ocasión se me enseñó de pequeño el agregar si es tu voluntad. Pasó el tiempo y yo dije, Señor, pues entonces ¿para qué oro? Pues si igual iniera tu voluntad y ya oré mal, mejor no oro. Otra vez, qué engaño del enemigo, qué tremendo está eso. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, dejarles a ustedes pasárselos. No le creamos al enemigo. Tú sigue orando. Si tu esposo no está aquí, sigue orando por él, porque es voluntad de Dios que nadie se pierda. ¿Ven qué bonito? Entonces, ¿estaremos orando conforme a su propósito o no? Que nadie se muera sin conocerle. ¿Será un propósito de Dios? No dejemos de orar por nuestros parientes, por sus hermanos, por tus tíos, por tus hermanas. Estuvimos orando el jueves por ellas. ¿Hay alguien por ahí que decía, haz el bien? Ya son más espirituales, porque por ahí alguien dijo, haz el bien sin mirar a quién. Bueno, esos son dichos de acá mundanos, pero la palabra de Dios dice, haz el bien a todos, pero agrega, coma, mayormente a los de la familia de la fe. Ahí ya estamos entendiendo y estamos comprendiendo y lo aplicamos correctamente. No ahí como Dios nos da a entender. ¿Están conmigo, hermanos? No dejemos de orar. No dejes de orar, mi amado. Y cuando oremos, bueno, vamos abajito, oremos con fe, que es lo que sigue. Lo espiritual transforma lo material y lo espiritual se gobierna por medio de la oración. ¿Has sentido que has orado mucho tiempo por algo y no ha sido respondida tu oración? Yo también. Pasaron 35 años orando por la enfermedad de mi mamá. 37 años hasta que Dios la sanó. Ya, está en un lugar donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Quiere decir que está sana completamente. ¿Por qué Dios no la restauró? ¿Y por qué Dios no restauró a tu papá y a tu mamá y a tu hijo y a tu hermana? Porque Él es soberano. Pero cuando le decimos, Señor, déjamela, por favor, no te la lleves, ahí tiene que haber una línea, o es una línea muy delgada, porque a veces metemos y Dios nos conoce, nuestra necesidad, y la soberanía de Dios es diferente. Pero cuando le decimos, Señor, yo quisiera, si tú me permites, si está en tu propósito y en tu voluntad, mira, te lo voy a seguir pidiendo una y otra vez y con fe, Padre. Pero Dios a su tiempo responde. Cuando alguien dice, pero ¿por qué si estuve orándole a Dios y no sanó tal persona y se la llevó? ¿Por qué? Pues es que, escuchen ahí, si tú le estabas pidiendo, sánala, Señor, y sánala, Dios la sanó. Pero no nos quedamos con que la sanó, sino nos quedamos con que se la llevó y se murió. Allí es en donde aplica que sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos. Tan lejos está el norte del sur como sus pensamientos y su voluntad y sus caminos. Y yo me quedo con que si todo coopera para bien, pero a eso, esa palabra ya no nos gusta. Quizá no podemos hacer mucho por todas las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Lo voy a repetir. Quizás no podemos hacer mucho por todas las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, pero si algo podemos hacer y tiene poder es la oración. ¿Verdad que sí podemos extraer buenas cosas? Y vamos en el versículo 5. La oración es la llave. Si tú quieres entrar a una dimensión diferente y nunca te has dado la oportunidad de entrar a esa dimensión desconocida, necesitas una llave. Y esa llave es la oración. Ahora, la oración no es un elemento para torcerle el brazo a Dios,
sino para estar en la comunicación, en la frecuencia. ¿Están conmigo, hermanos? La frecuencia es aquel canal en donde ya estamos sintonizados con Dios. Y cuando estamos hablando en esas otras lenguas y estamos en comunicación y Él está intercediendo con esos gemidos indecibles, ya se está conectando, ya estamos con la llave de la oración entrando a esa dimensión desconocida. ¿Alguien lo ha podido experimentar? Nadie. Sé que sí. Dios nos quiere llevar a más. Tus oraciones ya han sido escuchadas por nuestro Padre que está en los cielos. Ya Dios las escuchó, porque Él está dentro de nosotros. Antes siquiera de nosotros pedirlo, ya Dios ya lo conoce. Pero como aquel papito que le gusta que su hijo le diga: te amo, papá. Cómo me desmorono cuando mi hijo viene y me abraza y me besa, o mi hija. Y más cuando eran a lo mejor pequeñitos. Ahora también lo hago. Pero les voy a decir algo: cuánto más nuestro Padre celestial que está en los cielos y conoce lo profundo de nuestros corazones. Vamos por favor a Santiago 5:16. Acompáñenme por favor. Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice así. Se me pegan las hojas. Aquí está, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por otros. ¿Y qué? Y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Cuando tú estás honrando a Dios, Dios honra al que le honra. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso quise poner textos. A mí sí me gusta hablar, ya los de la célula me conocen, aquí está Carito, pero siempre lo que hemos dicho es apegados a la palabra. Puede ser muy bonito lo de la llave y los ejemplos, pero si no viene la palabra, no le crean. No importa qué nombre sea de pastor, no le crean si no es bíblico. Pedro es librado de la cárcel. Vamos por favor al versículo 6. Y dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando, y eran dos los que estaban afuera custodiando esa cárcel. Pero yo, cuando estaba leyendo esto, decía: ¿cómo Pedro pudo estar dormido? ¿Le ha pasado cuando alguien le da la noticia? Ahorita voy a confesar algo, pero cuando viene una situación así difícil y te dan la noticia y que tú digas: ay, tengo sueño, me voy a ir a dormir. Como incongruente, ¿no? Ya sabe mi esposa por dónde voy, por eso luego me conoce, ya 20 años de casados. Ya soltó la carcajada. De repente se le rompió la fuente y me dijo: amor, ya se me rompió la fuente. Y yo: ¿ah, sí? Sí, ya nos tenemos que ir. Ah, vámonos. Y me quedé dormido. ¿Usted lo puede creer? Me quedé dormido, así fue. No estoy diciendo fan, no puedo mentir, aquí está mi esposa. Así fue, me quedé dormido con la fuente de mi esposa ya roto, y ahí todo el charco. Y yo, sí, a mí me estaban, es que ya llevaba algún tiempo desvelado y por eso me quedé dormido. Cuando ya ella estaba con la maleta, ya la teníamos lista y demás, y nos dijo: nos tenemos que ir. Y yo: ya estoy listo. Estaba bien jetón, estaba bien dormido. Digo, yo sé que no lo puede creer, yo tampoco lo podía creer.
Este versículo nos muestra algo que debemos notar. Pedro estaba en la cárcel custodiado por los soldados. Posiblemente el día siguiente lo iban a matar, pero esa noche pudo. ¿Cómo es que estaba durmiendo? A lo mejor estaba de ladito. No creo que haya estado de ladito. Les voy a decir por qué. Porque estaba atado de las dos manos. Entonces, como de ladito, estaba acá posando. No creo, no es muy cómodo. No dice si estaba boca abajo o boca arriba. Boca abajo hubiera sido algo mucho más cruel. Pero estaba acostado, pero dice ahí, léalo por favor, chéquele ahí en el versículo 6. Ahí está, en el versículo 6, en la primera mitad, dice: Pedro durmiendo entre dos soldados. Cuando alguien está encarcelado o alguien está sufriendo, no es muy frecuente que alguien pueda descansar. El dormir es descansar. No siempre, pero Pedro estaba, dice que estaba plácido, estaba dormido. ¿Qué creen que estaba pasando en ese momento en la cabeza de Pedro? ¿Había qué? Confianza, fe, paz. Chele. Estaban las características del fruto del Espíritu. Ahí estaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. También lo voy a citar ahorita, también lo escribí. Usted y yo lo hemos podido experimentar. Que cuando venga la economía, la enfermedad, la preocupación, la angustia, el temor, podamos tener esa llenura absoluta del Espíritu Santo, como Pedro lo estaba disfrutando y lo estaba viviendo en carne propia en la cárcel dormido. ¡Wow! Estaba dormido. Tampoco dice llevaba 5 horas dormido o ya había pasado toda la noche durmiendo, no lo dice. Pero el hecho de estar dormido es que había confianza, había paz, estaba seguro, como Abraham, como Daniel, como Sadrach, como usted y como yo. Así es como Dios espera que estemos, hermano, confiando en todo momento, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo podría entonces dormir Pedro estando en tan grande aflicción? Vamos por favor a Salmo 3, capítulo 3, 5 por favor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi amado! Yo me acosté y dormí. Claro que aquí no está hablando a lo mejor que estaba acechado o siendo acechado o perseguido o demás, pero ahí estaba la paz una vez más, la confianza. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Tú puedes decir ahorita: Jehová me ha sustentado, Jehová ha estado conmigo. Yo he podido sentir esa paz. Sí, he podido sentir la incertidumbre, el temor, y aquí vienen todas, ¿no? Y toda la línea de aquí hasta allá. Pero puedo decir: pero el Señor me sustentaba, pero el Señor me ha sustentado. Y con un poquito más de fe, el Señor me va a seguir sustentando. Eso es bonito, tomarnos de estas verdades. Vamos al 4:8 por favor, y dice así también: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Una vez más, ¿quién nos va a hacer vivir confiados? Es solamente nuestro Dios todopoderoso, porque solo tú, oh Jehová. No solo mi cuenta en el banco,
no solo mi herencia, que se acaba de morir mi mamita, ya me dejó mi herencia. Luego les digo que para que no se pongan celosos. Papelito habla. Hermanos, todo eso se va a quedar en este mundo. Porque solo, pero ese solo abarca un todo absoluto. Ni la novia, ni el esposo, ni el trabajo es eterno. Bueno, ni tu salud. Dios es etéreo. Dios es el único que permanece por siempre y para siempre. A mí me emociona eso. Entonces, ¿a quién voy a acudir? Pues al que permanece para siempre, al que sé de antemano que está conmigo, que no me ha dejado, que me ha mostrado y sé que no me va a dejar nunca. Porque confiaba entonces Pedro en Dios. Él sabía que ya sea que el Señor lo liberara o muriera, todo sería la voluntad de Dios. Por favor, vean qué importante esta frase. Él estaba confiado, sabiendo a que pasara lo que pasara, como Abraham, ya sea que hubiera matado a su hijo o no. Dios, si lo hubiera matado, Dios lo iba a resucitar. No lo sabía, pero tenía fe. Por eso se le llamó el padre de la fe. Pastor Chucho. Un comentario y después tengo una pregunta para usted, pastor. Sí. Y primero tengo una pregunta para los demás. Sí. ¿Creen que Pedro sabía que aquí no se iba a morir? ¿No sabía que no se iba a morir aquí? Yo creo que sí sabía que no se iba a morir aquí. Miren, ¿ustedes creen que Pedro había aprendido ya a estas alturas a confiar en que lo que Dios decía se cumplía? Le había dicho antes a Pedro varias veces, por ejemplo, echa la red hacia la derecha y pescó. Le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Fíjense, en Juan, Jesús le dijo a Pedro, déjame ver, porque ya se me perdió en estas cosas que uno no sabe manejar. Ya lo tenía aquí. Le dijo Jesús a Pedro, después de que lo restaura en el capítulo 21, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, o sea, le está diciendo cuando seas viejo, le está dando a entender que él va a llegar a viejo. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieras. Y después agrega el evangelista Juan, esto dijo dando a entender de qué muerte habría de glorificar a Dios Pedro. Aunado a esto estaba, él sabía, porque esta comunidad de creyentes nuevos, si algo les caracterizaba es que estaban juntos, unánimes y en oración. Y él sabía que los demás estaban orando, él no necesitaba estar orando. Y esta es una enseñanza a veces para nosotros. Cuando tú estés mal, no ores. Otros van a orar por ti. Confía en que están orando. ¿Sí? Y Pedro sabía lo que estaban haciendo sus hermanos. Y tenía la palabra que le había dado Cristo, que cuando fuera viejo se iba a morir. Ahora ya nada más sería subjetivo pensar cuándo es uno viejo, ¿no? O sea, a lo mejor ya viejo puedo ser yo. O yo. O Pedro en ese entonces. Se calcula que para este entonces
Pedro tendría alrededor de 44 años. Es un dato que yo conseguí por ahí. No era viejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenía la certeza. Por ejemplo, a Pablo, Dios le había dicho, ¿por qué estaba tan seguro Pablo que no iba a naufragar en el barco? Se lo había dicho Dios. Le había dicho que iba a llegar a Roma y podía dar una palabra un tanto profética, pero con toda la certeza: no vamos a morir. Ya me lo dijo un ángel de Dios. ¿Sí? Y Pedro tenía esa certeza también de que iba a llegar a viejo, que había una forma en que él iba a morir. No iba a morir como Jacobo, que fue decapitado. Dicen que le volaron la cabeza a Jacobo. No, Pedro iba a morir de otra manera. Él ya sabía de qué forma iba a morir. Entonces dijo: este no es mi hora. ¿Sí? Así que, con permiso, me voy a dormir. Mañana voy a despertar. Y mi pregunta, pastor, me voy a regresar un poquito. Creo es el verso 3. ¿Por qué dice, pastor, ahí que cuando prendieron a Jacobo y lo mataron, esto agradó a los judíos? ¿Qué quiere dar a entender ahí el evangelista Lucas? ¿Por qué dice que le agradó a los judíos? Lo mismo que estaba sucediendo cuando estaba Jesús. ¿Recuerdan cuando Herodes lo habían llevado ante Herodes? Y esto había agradado a la gente cuando echaban suertes: a ver, ¿a quién quieren que les entregue? ¿A tal o a cual? ¿Y quién de los dos sí merecía morir? ¿Jesús? No, a los ojos de la gente no. Sin embargo, ellos querían todavía ir un paso más adelante. Pues que sea Jesús. Yo creo en la maldad de la gente. Creo que por encima de todo lo que un ser humano puede decir: no soy tan malo, puedo estar seguro pastor, que… pero es que yo tengo la duda, porque no se Sí. supone que los judíos eran el pueblo de Dios y ellos tenían la ley de Dios y ellos conocían la ley y decía que no iban a matar, y se complacen en que maten a otro. O sea, no me checa a mí, pastor, ¿no? Así es. Porque Aunque no le cheque. es que eran los judíos. Pudiera ser otro pueblo que no conocía a Dios, pero ellos conocían a Dios y la ley de Dios. ¿Por qué ellos, pastor? Estoy en crisis. Porque es propósito de Dios. Dios quiere que entendamos que aún en la prueba y en la tribulación, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué no los egipcios? ¿Y por qué el pueblo de Dios? Porque ahí es en donde el nombre de Dios va a ser glorificado, cuando Él cumpla su propósito a través y por la situación que sea, pero en la vida de su pueblo. Aquí lo importante sería más bien una de nuestras peticiones: decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Cuando tú conozcas cuál es la voluntad para tu vida, no importa lo que venga, dice la Biblia: persecuciones, tribulaciones, angustia, peligro, desnudez, espada, que tú y yo sepamos que el Todopoderoso va a cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué nosotros vamos a sufrir persecución? Para que el nombre de Dios sea. ¿Por qué entonces desde que salió el pueblo de Egipto? Y ese es un como símil, el pueblo de Egipto, de lo que somos ahora. Porque también seguimos actuando hoy mismo dándole la espalda a Dios. Otro puede decir: no, yo ya no tanto. Tú también. Poquito menos que antes, chance, pero lo seguimos haciendo. A esta pregunta: ¿por qué nosotros, si ya creímos en Jesús? ¿Por qué si ya somos salvos? ¿Por qué si somos el pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa? ¿Por qué nosotros? Porque es propósito y voluntad de Dios. Cuando conocemos verdaderamente la voluntad de Dios y estamos caminando sobre ello,
le estamos dando la gloria a Dios. La pregunta entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te lo has preguntado? Porque si no serían patadas de ahogado, ¿cierto? Todo lo que estemos haciendo va a ser en vano. Hermana Rebe. Bueno, yo creo que se alegraron los judíos de que mataran a Santiago, porque primero ellos no reconocían que Jesús era el Mesías, y los cristianos pues estaban actuando en contra de la ley judía a su parecer, y él era un falso profeta. Entonces querían acabar con toda esta secta, que así ellos la consideraban. Entonces, por eso cuando Herodes mata a Santiago, pues todos los judíos se alegraron, porque querían acabar con esa secta que estaba traicionando a sus leyes, a sus costumbres. Correcto. Y ellos de todas maneras sabían que no terminando con Santiago o con Jacobo iban a terminar, porque ya también conocían a Dios, al Dios vivo. ¿Ustedes no creen que ya habían escuchado de ese mismo Dios del que acabamos de escuchar, y ellos no habían sabido de él? Y se seguía manifestando, aunque en su mente pensaran, acabando con Santiago vamos a acabar con todo su séquito. A lo mejor momentáneamente, a lo mejor con él y con los que lo seguían, pero no con todo el pueblo de Dios. ¿O sí? Naturalmente no. ¿Alguien más? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y me quiero detener y terminar en este versículo 7. Como el apóstol Pablo entonces lo expresa: sea que vivamos o muramos, somos del Señor. No quiero terminar este mensaje como tan tristemente, no. Esta debe ser una verdad para nosotros como hijos de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, que tengamos la fe y la seguridad, la plena certeza y confianza en que somos del Señor. De veras, pase lo que pase, mi hermano. Ahorita, claro, lo podemos decir porque ya se terminó la pandemia. ¿Y si viene algo peor? Y si a lo mejor este mismo que está acá al frente diciendo, a lo mejor se las ve más negras dentro de 2 años o 3 años. Que ustedes puedan ver esta grabación y que puedan decir junto con el pastor, yo puedo decir, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque para nosotros el vivir, el morir es Cristo, y el vivir es ganancia. ¿Oramos? Lo invierto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a orar, vamos a despedirnos, vamos a doblar nuestra cabeza. Señor, aquí estamos, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tú nos hablas a la luz de ella, porque en esta noche animaste nuestros corazones. Gracias porque tú nos sigues hablando. Gracias porque el Todopoderoso sigue pensando en nosotros. Gracias porque estamos en el corazón del Dios vivo. Queremos conocer tu propósito, tu voluntad, porque sabiéndola, Señor, queremos caminar por ella. Y aún, Señor, si tú nos has dado tantos mandatos, queremos verdaderamente, Señor, vivir en ellos. No queremos ser necios, no queremos ser tibios, Señor, para que tú nos vomites de tu boca. Queremos estar en ti.
Queremos estar, Señor, en tus caminos, en tus propósitos. Gracias por esta bendita palabra que nos das en esta noche y nos llevamos, Señor, en nuestros corazones sabiendo que tu voluntad, Señor, es que sigamos pidiendo, que sigamos rogando, que sigamos orando, Señor, clamando como si todo fuera posible, Señor, que no dejemos de doblar nuestras rodillas, volteando nuestros ojos, Señor, y que aún, Señor, esta nueva generación no se enfríe en buscar tu rostro orando, Señor. Que sean, Señor, esa generación que busque también tu rostro como sus antepasados. Te lo pido, Señor, es mi oración en esta noche, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si alguien trajo sus ofrendas, su diezmo, si no lo depositó el fin de semana y lo quiere hacer, acá está el cesto. Pase con toda confianza. Primero Dios, mañana reunión 5 de la tarde. El viernes próximo, no hay reunión, se suspende mañana. Mañana tenemos ya el congreso de jóvenes de 12 a 24 años.